Porque en los centros de primaria sí que vamos si el niño se siente mal con un amiguito o con una amiguita, pero en secundaria ya las familias no están. Porque cuando el niño está en infantil y en primaria, está acompañado por unos profesores que han estudiado magisterio. Y dentro de magisterio se estudia también cómo es el funcionamiento y el desarrollo de esos niños en esa edad. Pero claro, cuando pasamos a secundaria, no son profesores que han estudiado magisterio, sino... Es un verdadero caos estar en un centro con móvil, porque todo puede ser fotografiado en cualquier momento, todo puede ser subido a las redes en cualquier momento. Hice también la especialidad de salud mental, que trabajé unos años en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, que es como el top 10 de los trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, había niños de hasta 7 y 8 años ingresados por trastornos de la conducta alimentaria, o sea, porque su vida corría peligro real. Cuando vemos noticias nos preguntamos ¿y cómo es posible? Pero es que muchas veces no estamos, porque no podemos, porque la sociedad va a otro ritmo y para poder seguir hacia adelante con ellos y que no les falte nada hay que trabajar y muchas... La realidad es que los chicos y las chicas, a día de hoy, la educación que tienen y la forma de relacionarse eróticamente con el otro o con la otra, es con lo que han visto con el porno. Bienvenidos al podcast de Psicomatrona, el podcast donde hablamos de maternidad real y hoy vamos a hablar de esa maternidad que tememos que llegue y es la adolescencia. La adolescencia, amiga, no me hagas reír. Es que yo estoy taquicárdica con la adolescencia. Es que cuando tú me has dicho la edad que dice, ¿la OMS era? ¿Quién era? Sí. Que empieza a los 9 años, pensé enseguida, ostras, me queda un año. Nada. La Organización Mundial de la Salud dice y define la adolescencia ese periodo de tiempo que transitan nuestros niños o nuestras niñas desde los 9 hasta los 19 años. O sea que a nosotros a los 8 o 9 años que pensamos que nuestros niños siguen siendo bebés, realmente ya son adolescentes y por tanto a lo mejor deberíamos de replantearnos, aprender algo sobre este tema. Por eso hoy hemos querido traer a una madre real que no solo tiene un hijo en edad de adolescente, sino que también da clases en un instituto de adolescentes y por tanto esperemos que Leticia Guerra, gracias por estar aquí, nos ilumine en cómo nosotros preparar nuestra maternidad real o cómo transitar todo este periodo de tiempo que nuestros niños también nos necesitan tanto. Buenas tardes, chicas, gracias por invitarme. Nada, ahora lo que nos toca yo creo que es mucha paciencia y acompañar. Más de la que hemos tenido hasta ahora. Más. En esta etapa yo llevo varios años trabajando en primero de la ESO, que es la edad más temible en los institutos, aunque yo considero que aún son dóciles porque vienen del cole, vienen muy chiquititos, muy niños todavía, y lo que necesitan es un acompañamiento que en muchas ocasiones no tienen, porque los niños van creciendo y se van quedando solitos porque creemos que ya son grandes para ciertas cosas, pero no es así. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho y que acabas de comentar en la parte del instituto es que yo siempre he tenido el pensamiento de que cuando el niño está en infantil y en primaria está acompañado por unos profesores que han estudiado magisterio y dentro de magisterio se estudia también cómo es el funcionamiento y el desarrollo de esos niños en esa edad. Pero claro, cuando pasamos a secundaria, no son profesores que han estudiado magisterio, sino a lo mejor uno sale licenciado o graduado en ingeniería, yo qué sé, en inglés, en lo que sea, y al final saca unas oposiciones y da una asignatura relacionada con más o menos lo que ha estudiado, ¿no? Pero claro, son personas que no entienden sobre el desarrollo infantil, porque todavía siguen siendo niños, ni cómo funciona el cerebro a esas edades, ni todo lo que conlleva, ¿no? Y creo que eso puede ser problemático en estas edades, sobre todo cuando pasamos de esa infancia, de ese colegio en el que entendemos y ayudamos en el proceso del niño, a una zona descontrolada en el que los profesores no tienen esos conocimientos y el choque puede ser bastante intenso también para ellos. Sí, la verdad que esa parte en secundaria quizás le faltaría un poco más de cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque los profesores de secundaria somos especialistas en las materias, pero como tú bien dices, no estamos especializados en esa psicología que sí que existe en magisterio. Entonces, es verdad que a mí, por ejemplo, sí que me gusta y me he formado un poquito en todo lo que he podido por esa rama, pero no todo el mundo lo hace, tiene, claro. exacto, ni está obligado a hacerlo, que es lo curioso.
que quizás un plan de formación sería beneficioso para todos, ya Porque que además quizás hay formaciones que ustedes tienen obligatorias a lo largo de toda sí, ¿no? de el la curso etapa, escolar. sí. Existen formaciones de centro a las que podemos inscribirnos, pero no existe nada que sea estrictamente obligatorio para el profesorado. Pero sí que es bueno, o por lo menos tener interés en formarte en mediación, en formarte un poquito en poder entender esas emociones que ellos están experimentando, que ellos aún no saben controlar y que no solo en casa deben estar, sino también en el centro educativo, porque pasamos muchas horas con ellos y muchos conflictos seguro que se podrían evitar. Ujú. Yo realmente siempre estamos muy en contacto, los coles, los institutos, con los profesionales sanitarios, porque al final nosotros también cuando vamos a hablar de cualquier hábito relacionado con la salud, pues vamos a los institutos, inclusive a veces también damos formaciones a los profesores y a los docentes. Y en mi caso, por ejemplo, en temas de sexualidad y de educación afectivo-sexual, que al final dices tú, oye, es un tema delicado que a veces ni en casa se trata como necesidades normales de los niños y las niñas y adolescentes y adultos y mayores, cuanto menos a lo mejor a ti como profesor y docente te enseñan cómo dar esas clases en clase, inclusive con los padres y con todas las connotaciones que tienen esto de la educación afectivo-sexual, que parece que vamos aquí a hablar de no sé qué, sino es de hábitos de vida saludable. Y yo lo que sí he visto es que, por ejemplo, eso, es decir, ustedes también, lo típico, dices tú eres profesora de matemáticas porque has estudiado economía y por tanto te has especializado en dar clases de matemáticas, pero luego llegas al instituto y dices tú, es que no solo puedo ser profe de matemáticas, ¿no? Claro. Es que muchas veces la enseñanza es más de la vida que de lo que pone el currículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que dices de la sexualidad, sí es cierto que también al profesorado se le invita a formarse y sí que existen talleres que suelen pedirlos los centros para poder atender esas necesidades que muchas veces no sabemos cómo afrontar, acompañar a ese alumno que no se está identificando consigo mismo o que no sabe expresar qué es lo que está sintiendo. Y también se dan talleres de sexualidad o afectivos sexuales para el alumnado. Se comienzan los ciclos bajos y siempre se sigue acompañando en las etapas más avanzadas, cambiando la temática y el contenido de los talleres, pero sí que se intenta trabajar de forma anual con el alumnado, porque quizás en casa no siempre se hablen de estos temas, porque aunque avanzamos sigue siendo tabú. Ujú. ¿Qué es lo más difícil que diría que es la etapa de la adolescencia? Pues esos cambios que pasan ellos de 0 a 100 en sus propias emociones y en sus comportamientos, que muchas veces una palabra, una respuesta que no se esperaban pueden hacer que salte esa chispita que llevan dentro y que el docente o la familia también no se la esperaba, ¿no? Entonces muchas veces ellos guardan porque no saben en qué momento mostrar o preguntar o contar y luego uno pues no lo ve porque no aparenta y, por ejemplo, el típico alumno que siempre te pregunta o te pide ir al baño, siempre, siempre, siempre. Puede llegar el docente que le diga, pero siempre vas al baño en mi materia, siempre. Eso no genera sino conflicto. Entonces, es mejor intentar darle la vuelta y ponerte en su situación. A lo mejor ese niño o esa niña solo necesita salir del aula y quizás tú has sido esa persona de confianza en este tiempo para salir del aula. En lugar de echarle la bronca por ir siempre, pues quizás sería bueno preguntarle, oye, ¿te pasa algo? ¿Necesitas hablar? ¿Necesitas un tiempo? Ujú. Intentar preocuparse, porque hay mucho, como decía antes, hay mucho alumnado y mucho adolescente solito, que en infantil sí que van todas las familias a las reuniones, a los talleres de carnaval, a los talleres de Navidad. En primaria, una gran parte, pero ya en secundaria no hay. Ya son mayores, ¿no? Suelen decir los padres. Sí, esas atenciones a familias en las que no viene nadie a preguntarte y tienes a más de 100 alumnos. Entonces, Sí, esas horas de tutoría que siempre tienen reservadas y al exacto. final, si tú no
le dices a los No padres, tienes solicita. que venir a verme, que ya el niño se lleva, o la niña se lleva una bronca porque dices tú, me llamó el profesor, para allá voy Exacto. ahí que me citó, a ver qué me va a contar. Y Sí. claro, entonces el niño, vamos, y la niña, pobrecito, desalado. Y realmente es en plan de decir, no, es que siguen siendo niños, es que en junio estaban en el cole, de decir, y en septiembre están en el instituto, pero siguen teniendo la misma edad y las mismas Sí. necesidades de que papá y mamá les acompañen en este camino, Sí. ya no solo de sacar el curso con sus asignaturas, sino también de todo este cambio que siempre hasta nosotros como padres tenemos miedo que vayan al instituto. Sí, ese miedo existe y es verdad que conviven muchas edades en un mismo centro, en un mismo patio. Hay alumnado de 12 años con alumnado de 18. ¿Lo ves adecuado? No, no. No lo veo adecuado porque hay muchos niños que su nivel de maduración pues no va al mismo ritmo y no tienen por qué ver cosas que no les corresponde todavía. ¿Crees que la ESO, por ejemplo, debería seguir formando parte de la parte de primaria, ¿no? Del colegio de primaria, desarrollarse en el mismo colegio? Yo creo que sí, que al menos 2 años más deberían ampliarse los centros educativos de primaria y esperar un poquito a que tengan ese grado de autonomía, esa organización, ese diferenciar lo que está bien de lo que no. Claro, porque al final ese niño de 12, o niña de 12 años que entra en el instituto de 13 años puede empezar a copiar como modelo a otros alumnos que son mayores, ¿no? Y que tienen pues otra mentalidad y que a lo mejor sí tienen más conciencia de lo que es el bien y mal y deciden hacerlo bien o mal porque quieren, pero los otros se dejan llevar, a veces incluso por encajar o pertenecer a un grupo. Sí, en esta edad el sentido de pertenencia es muy importante. Entonces, muchas veces salen a la luz actitudes o comportamientos del alumnado que nunca antes había mostrado y que ahora a lo mejor lo hace simplemente por no destacar y ser uno más, aunque no esté bien. Y de ahí surge el conocido bullying Sí. y que afecta a muchísimos niños y niñas hoy en día. Sí, tristemente es una realidad. Es verdad que en los centros se controla bastante, no se permite, pero es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos unos ratios abrumadores. Somos pocos docentes para 25 o 30 alumnos en los desdobles. Entonces, hay situaciones que son incontrolables. Hay momentos en los que los descuidos no podemos controlarlos. Pero es cierto que se trabaja también a través de talleres, de charlas. Se les hace ver la realidad con casos reales, se les pone ejemplos reales y un poco se les incita a ver qué tipo de persona quieren ser ellos. Cuando ven las realidades y las consecuencias de los actos, porque muchas veces no son conscientes de las consecuencias que tienen los actos, tanto a nivel de callarme lo que estoy viendo, como el que lo hace, como en las redes sociales, que ahora también tenemos ese hándicap de las redes sociales, que por ahí pues hay otro abanico más de cómo poder hacer daño y no ser visto, o ellos creer que no son vistos. Entonces, bueno. ¿De qué manera, Leticia, estás viendo tú en las aulas que el tema de los móviles, de dar los móviles, el acceso a las redes sociales desde tan temprana edad, afecta? Yo considero que es importante que existan normas claras, tanto en los centros educativos como en las familias. En el centro educativo en el que yo trabajo está prohibido llevar el móvil. El alumno, si la familia además firma un documento como que se hace responsable y acepta que el alumno no va a llevar el móvil. Si se le ve el móvil, se le requisa y la familia lo tiene que venir a buscar. Considero que esa norma está siendo bastante efectiva dentro del centro educativo, porque hablando con otros compañeros que no tienen esas medidas, es un verdadero caos estar en un centro con móvil, porque todo puede ser fotografiado en cualquier momento, todo puede ser subido a las redes en cualquier momento y es imparable. En casa deben haber normas. El uso de las redes tiene una edad
para poder registrarse. Entonces, si un menor de esa edad tiene una red social, debería existir una responsabilidad. ¿Qué te parece la nueva normativa que quieren implantar de que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales? Considero que es adecuada, que debería respetarse y que debería tener una carga a esas personas que no lo cumplen, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Yo creo que el adolescente a esa edad todavía está buscando solo el like, el encajar, El pertenecer a un grupo. el pertenecer, y no utiliza la red social para nada más, para hablar con sus iguales, mediante esos chats, y para subir sus evidencias de que yo también soy como tú, o yo también puedo hacer lo mismo que tú. Pero no sea le bueno o veo- malo. Sí, De ahí el peligro muchas veces Exacto. de todas las cosas que salen en redes sociales, de que los chicos y las chicas se copian y hacen sus artimañas. A mí una de las cosas que me preocupa mucho de las redes sociales, de los teléfonos móviles y de todas esas cosas, a veces son las familias, ¿no? Porque yo creo que más de una vez cuando a lo mejor un chico o una chica va a tu instituto y de todos los papeles que le dan para la matrícula, para no sé cuánto, veo un padre y una madre que probablemente diga, aquí está terminantemente prohibido los móviles, los niños no pueden traer móvil, y usted firma un papel que no va a traer móvil, más de un padre y una madre te habrá dicho, pero ¿y entonces cómo contacto yo con mi niña? ¿Cómo sé que está bien? sí. ¿No? Esos casos sí existen y sí que se le dice que es responsabilidad suya si lo trae, y debe estar en la mochila guardado y apagado cuando finaliza el periodo lectivo. Fuera del centro, el menor puede hacer uso de su dispositivo, porque es cierto que muchas familias pues no ven a los niños hasta que llegan por la noche de trabajar. Entonces, en ese aspecto no registramos mochilas. Ellos lo pueden llevar en su mochila apagado, pero no lo pueden usar, ni lo pueden sacar, ni lo pueden tener a la vista. Entonces, bueno, ahí la familia pues se queda un poco más tranquila, eh, porque en ese sentido muchos sí que lo llevan para eso, para avisar, ya llegué a casa, ya salí, estoy bien. Pero es verdad que si al final el objetivo es simplemente tener un contacto con el menor para saber que está bien, ¿no? Hablar puntualmente si es necesario, o si ese menor, oye, tiene que llamar a mamá o papá por cualquier urgencia, incluso que pueda suceder, no hace falta tener tampoco un móvil de última tecnología en el que te No. puedes descargar todas las aplicaciones, sino un móvil que simplemente sea pues para llamar y mandar un mensaje, que eran los móviles con los que empezamos todos, Sin ¿no? cámara ni nada, Sí, como sí, antiguamente. sin nada. Sí, de hecho en los centros cuando pasa algo es como cuando pasa algo en primaria. Es el docente el encargado de avisar a la familia. El menor no tiene que utilizar su dispositivo para nada. Que Exacto. parece que eso se olvida un poco cuando pasan a secundaria, pero no es que me tiene que avisar, o muchas veces vienen y no, es que se encuentra mal, vengo a buscarle, pero ¿quién le ha avisado? A mi hijo. Ay, su hijo le ha avisado. Pero si no A puede nosotros no nos ha dicho avisarle, nada. no puede utilizar ningún dispositivo para avisarle cómo es posible, y usted lo ha firmado al empezar. Entonces, bueno, ahí siempre queda esa brecha que es incontrolable y que ellos mismos no se dan cuenta que están incumpliendo las normas Y reforzando al y final que les reforzando al incumpla. menor que sea exacto. Claro, que al final a lo mejor el acto de padre responsable o de madre responsable es, si tú te sientes mal, se lo dices a la profe, al profe, y el profe que me llame. Exacto. Sí, porque la teoría es que tú no puedes usar el móvil. Sí. Lo que pasa es que, claro, a veces como padres se nos olvidan a nosotros recalcarle a nuestros hijos cuáles son las normas que tienen que cumplir. Sí. Ya no solo las que tenemos puestas en casa, sino las que a veces nos impone la sociedad, que nos guste más o nos guste menos, hay que cumplir. Sí. Sí, en cuanto a lo que decías del móvil de última generación o la ropa de último modelo, pues ahí sí que tenemos que intentar, pero bueno, eso ya viene de casa, intentar ser coherentes con las posibilidades de cada uno, porque muchas veces ellos crecen y crecen al nivel de exigencia que le piden a mamá y a papá. Entonces ahí, pues, tiene que salir a la luz esa base que hemos construido desde que eran bien pequeños, de hasta dónde podemos llegar, porque todo no lo podemos tener, pero sí, es verdad que muchas veces te pones a sumar todo lo que llevan puesto y dices, wow, Y tú dices, Dios mío de mi Guau. vida, ¿cuántos días de trabajo hay ahí en esa ropa que llevan, entre las playeras, entre el chándal Sí. de marca,
entre la sudadera, que es jodido, se quita y se la tira al suelo. Sí, Es sí. decir, entre la mochila y entre el supermóvil, dices tú, Y Dios que mío, a el veces sueldo de un mes. para compensar esa falta de tiempo, ¿no? Que el tiempo que no pasamos con ellos. Sí, esa carencia de estar, de la Exacto. presencia. Exacto. Porque yo considero que muchas veces las actitudes de ellos o los malos comportamientos que puedan tener, ese peligro, ese miedo que nos da de esa adolescencia, es también falta de acompañar, porque ellos no saben lo que les está pasando, están cambiando, no se reconocen cuando se miran al espejo y no tienen a nadie con quien hablar. Es verdad que ahora el perfil o el rol que tiene mamá y papá, que antes eran sus ídolos, sus superhéroes, ahora no, ahora ya son sus enemigos, ¿no? Porque es como el pesado, la pesada que siempre me está diciendo lo que tengo que hacer, cuándo, cómo. Me pone normas, me pone límites, me dice que no a todo, me echa la bronca. Entonces es importante que no nos vean así, pero que no nos vean así desde que somos pequeños, que tengan confianza en hablar, que tengan confianza en contarnos Claro, porque eso es algo que se tiene que trabajar desde desde abajo. más pequeño. Sí, yo considero que sí, que hay que ir sembrando esa semillita poco a poco, sobre todo que se abran, que no tengan miedo de, ya no solo de que le hayan hecho algo, sino a lo mejor ellos también pueden haber metido la pata y no tengan miedo a contarlo, porque necesitan ayuda, necesitan decírselo a alguien y si nos ven como un enemigo, pues Claro. no nos van a tener ahí. Para... De hecho, eso pasa todos los días, ¿no? Es decir, que a veces uno ve esas situaciones de bullying, esas situaciones de hasta suicidio, y uno dice, Dios mío, ¿cómo no me di cuenta? Esos niños con depresiones. Yo cuando hice también la especialidad de salud mental, que trabajé unos años en el hospital de Belviche, en Barcelona, que es como el top 10 de los trastornos de la conducta alimentaria, es decir, había niños de hasta 7 y 8 años ingresados por trastornos de la conducta alimentaria, o sea, porque su vida corría peligro realmente de esa anorexia, de esa bulimia que llevaban, esas medidas restrictivas. Y tú decías, tú como padre y madre, ¿cómo no te das cuenta que tu niño de 8, 9, 10, 12, 15 años, o tu niña, que gran mayoría son niñas, dices tú, no es que esté comiendo sano y se esté cuidando, que realmente ya es una enfermedad mental? Es decir, a veces como padre no vemos las cosas. Y una dice, Dios mío, vale que es que no tenemos el conocimiento científico o médico, no somos médicos, no somos maestras, no somos sanitarios para decir, oye, estos síntomas pueden ser connotaciones de... Pero dices tú, todo en algún momento hemos visto a nuestros hijos y a nuestras hijas cambiar. Y en algún momento dices tú como madre y como docente, ¿qué crees que tenemos que tener en cuenta para decir, oye, esto me tiene que mosquear y yo tengo que preguntarle, claro, a mi niño o a mi niña qué le pasa? O por lo menos pedir yo una tutoría a ver qué pasa, o llevarlo al pediatra en este caso, o a lo mejor ya al médico de adultos si tiene más de 15 años. ¿Qué señales tenemos que tener en cuenta para nosotros decir, oye, nuestro niño algo le pasa? Hombre, yo considero que los cambios de actitud repentinos, el aislarse, aunque se están autoconociendo y en una medida puede ser normal que busquen ese refugio ahora en su habitación, un ratito a solas, porque se están autodescubriendo, pero no puede ser extremo. No puede estar siempre solo o querer estar siempre solo o no comer nunca con nosotros, no compartir tiempo de calidad con nosotros. Que yo siempre digo que considero que soy afortunada por la formación y la profesión que escogí, porque puedo compartir tiempo con mis hijos, pero no todo el mundo puede disponer de ese tiempo. Y lo de conciliar queda en papel. Entonces, quizás es cierto que cuando vemos noticias nos preguntamos, ¿y cómo es posible? Pero es que muchas veces no estamos, porque no podemos, porque la sociedad va a otro ritmo y para poder seguir hacia adelante con ellos y que no les falte nada hay que trabajar, y muchas veces eso implica no estar. Pero sí que las señales de alarma considero que serían esas, la de aislar, la de no compartir, no saber nada de lo que le ha sucedido en la semana o en el día o en los días a mi hijo o a mi hija, y que no me quiera contar, porque ellos también a veces se sienten como interrogados, ¿no? ¿Qué tal el día? ¿Cómo te fue?
¿Todo bien? ¿Tienes algún problema? Entonces, eso también hay que medirlo. Hay que aprovechar esos ratitos que tenemos en el coche, que los llevamos a todos lados, porque pasamos de ser mamás a taxistas cuando ya van creciendo. Y, pues, ¿qué tal? ¿Me quieres contar algo? ¿Qué tal con tus amigos? Pero no que no se sientan ellos como si estuviesen interrogados, porque al final las respuestas serán monosílabos. Sí, no, bien y poco más. Y Claro. no se van a abrir. Entonces, pues, con calma, estar presente. Yo creo que también a lo mejor funciona que tú le cuentes tu día, ¿sabes? Por supuesto. Pocas veces creo que nosotros los padres y las madres le contamos a nuestros hijos anécdotas que nos pasan en el trabajo o nuestro día a día, ¿sabes? Siempre queremos que ellos nos cuenten, pero yo a veces analizando ahora yo decía, pues yo no le cuento a mis niños, ¿No? claro, también no olvidemos el trabajo que yo tengo, ¿sabes? ¿Qué le voy a decir? Ya. ¿Cómo le picaba la vulva o cómo tenía de decir? No está bonito eso, ¿no? Pero sí que a veces yo creo que cuando nosotros damos el primer paso, como en todo en la vida, a lo mejor ellos también se abren y nos cuentan más cosas, aunque sean tonterías, pero que nos echen la charleta de su día. Sí, yo considero, lo he utilizado en alguna ocasión con el mayor, cuando me pide mucho tiempo, me demanda mucho tiempo, y ya me paro y digo, bueno, pero tú me has preguntado qué tal mi día, ¿te lo puedo contar? Y entonces ahí como que se frena y dice, ah, pues no hemos hablado nada más que de mí, de lo que necesito, y es como que ellos también cambian el chip y se dan cuenta de que hay otra persona que también ha tenido su día y sus momentos, buenos o no. Es verdad que sin muchos detalles, me gusta más soltar lo gracioso, la anécdota del día, y que lo malo no me gusta fomentárselo tanto, sino que a lo mejor que ha sido agotador, porque he tenido muchas clases seguidas, pero sin mayor puntualización. Y ahí sí que existe esa conexión con mamá y sí que empieza a soltar él también. Y es una forma al final de que vayan desarrollando también la empatía. Sí, Y la escucha, que al final no le enseñamos a escuchar y a decir, oye, que aunque tú tengas muchas necesidades, escucha también a los demás y por lo menos ya compartimos entre todos. Leticia, hay muchos padres, ¿no? Que como psicóloga me dicen, mira, este año la niña o el niño van a pasar al instituto, estamos súper nerviosos, ¿no? Siempre vemos como el instituto como Mordor, donde pasan cosas malas. ¿Qué le dirías a esos padres que sus niños van a pasar a esa etapa, ¿no? de secundaria, de tener en cuenta, de tranquilizarlo, que al final tampoco todo es malo, ¿no? sí. El tránsito de primaria a secundaria es bastante bestia para los niños, ¿no? Porque pasan de un entorno seguro en el que han pasado muchos años y en el que han compartido normalmente con un mismo grupo de iguales y con un mismo profesorado, porque suele mantenerse y acompañar el profesorado en primaria, a un mundo nuevo, ¿vale? Pero no hay que tomárselo como algo terrorífico, porque como muchas veces nos venden como que somos malas bestias en los centros, y no todo es así, ¿vale? El tránsito se trabaja. El alumnado de primero de la ESO trabaja mucha dinámica de cohesión grupal al inicio, porque es cierto que vienen de centros diversos, de culturas diversas, de aprendizajes distintos, y ahora no van a tener muchas horas con el mismo docente como tenían en el cole, sino tendrán muchos cambios, porque son más asignaturas, más profes y quizás más organización. Es lo que hay que llevar ahí al día, es la organización. El que ellos puedan autogestionarse, que tengan esa autonomía de preparar sus cosas, de decir, pues tengo tantas cosas que hacer, pues priorizo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago después? No meterse en la burbuja del agobio y del no puedo, porque sí que pueden. Y sobre todo, preguntar, hablar. Si algo no me gusta, lo digo. Si algo no lo entiendo, lo pregunto. Pero avanzar juntos, porque ellos lo que no se dan cuenta es que están todos en la misma situación, aunque no se conocen, están todos en el mismo vagón de tren. Irán avanzando si ellos se dejan ayudar para que vayan avanzando.
Son muy pocos los que de verdad sufren el tránsito durante mucho tiempo. El periodo suele estar, en el primer trimestre no suelen haber tan malos resultados como lo que se dice. Ujú. Y los padres, cuando, cuando terminan ese susto y ese tránsito, los niños el Los primer padres trimestre y los deberían padres, subirse también al vagón para ir acompañándoles, porque como les comentaba, yo sí que he hecho en falta como profe a esas familias conocer a la familia del alumnado de primero de la ESO. Llevo varios años en primero de la ESO, es verdad que no he sido tutora porque trabajo con un programa que trabaja el tránsito en primero de la ESO, pero no hay esa demanda de familias que quieran hablar contigo para ver cómo va su hijo o su hija, ya no solo en lo académico, sino cómo se les puede ver, porque en los centros de primaria sí que vamos si el niño se siente mal con un amiguito o con una amiguita, pero en secundaria ya las familias no están, ¿Por qué crees que no están? pues porque creen que son mayores. Considero que al verles crecer, ya son pequeños hombres y mujeres, ya pueden ellos solos, y no pueden ellos solos. Ya. Ellos todavía necesitan del apoyo familiar. Ujú. Sí, al final del sostén, que al final es como nosotros siempre lo definimos. Es decir, yo sí que veo que nosotros, por ejemplo, durante el embarazo, en el parto, los primeros años de crianza, las familias se involucran mucho en leer, en aprender, en ir a una clase de preparación al parto, en ir a un taller de primeros auxilios, en ir a una charla de crianza respetuosa. Es decir, veo que la gente en la primera infancia se prepara mucho y se preocupa mucho en hacerlo bien. Pero ya no hay tantos libros después de adolescentes, ni tantos cursos y talleres para padres, madres, donde cómo acompañar a los adolescentes. Y realmente siguen siendo niños y niñas que nos necesitan. Sí, exacto. Esa idea, las mamás se preparan para ser mamás, pero en cuanto el niño o la niña va creciendo, esa preparación vamos aprendiendo con ellos y en ocasiones puede ser que cuando lleguemos a esa adolescencia, pues nos sobrepase, ¿no? Porque no sabemos muchas veces cómo ayudarles, cómo acompañarles. Lo enfocamos todo a rebeldía o a mal comportamiento. Lo está pasando mal porque está en una etapa, ¿no? Pero al final hay que estar ahí con ellos y hay que seguir creciendo y aprendiendo con ellos. Entonces, sí que existen pues talleres de mediación, de emociones, porque muchas veces no entienden sus propias emociones y entonces por eso esas actitudes y esos comportamientos que tienen. Las emociones es algo que se ha metido en el currículum en Canarias en educación, pero Como la educación ya afectivo-sexual. En el papel está precioso. en el papel los niños en primaria todavía no saben identificar sus emociones, no saben, solo saben decir estoy enfadado, estoy contento O estoy triste. o estoy triste. Ya. Y no hay más. Entonces, claro, crecemos con eso, seguimos avanzando, seguimos sin saber qué es lo que estamos sintiendo. La formación por ahí de las familias estaría bien para poder entender esos comportamientos y esos cambios de humor. Yo creo que también ocurre que en la primera parte de la infancia, como dependen tanto de las mamás y de los papás, porque al final pocas cosas saben hacer por sí mismos, ¿no? Que si les tenemos que a lo mejor alimentar, vestir, ¿no? Etcétera. Cuando ya llegan a esta parte de adolescencia, que pasan al instituto, pues ya vemos que se duchan solo, que prácticamente se hacen incluso el desayuno solo, ¿no? Se visten solo, ellos eligen su ropa y los vemos como independientes, como que tendemos a relajarnos erróneamente como padres y madres en el sentido de, bueno, ya se sabe cuidar, ¿no? Por así decirlo, solito, ya no me necesita tanto y dejamos de hablar con ellos, de pasar tanto tiempo con ellos, sobre todo de calidad y demás. Y entendemos que como está ahí en el instituto, que es todo como más adulto y es responsabilidad de mi hijo o de mi hija, de pues saber si tiene que estudiar o no, de los deberes o no, porque en infantil y en primaria, como están aprendiendo, nos tenemos que poner con ellos, enseñarles lo que es la A, la E, ¿no? Y aquí como que va todo mucho más rodado y creemos que no depende de nosotros como padres y es una percepción totalmente errónea. Sí.
Creemos que son totalmente autónomos y responsables de todo lo que hagan y de lo que tienen que hacer. Pero claro, eso también hay que trabajarlo desde casa. Le hemos dado responsabilidades en casa. Cada uno tiene un rol en casa. Pues no sé, a lo mejor tirar la basura o sea, poner una lavadora o tender la ropa. Tienen responsabilidades, porque si no tienen responsabilidades, no podemos dar por hecho que van a ser responsables con sus cosas. Claro. Entonces es una etapa en la que la responsabilidad y los límites tienen que estar clarísimos. Y no es restringir todo, sino saber decir que no. Exacto. A mí no me importa, por ejemplo, que vengan los amiguitos de mis hijos a casa. Pueden venir cuando quieran, pero si un día mamá o papá tiene que despertarse al día siguiente muy temprano, pues ese día hay que decir que hoy no se puede. Entonces, si ellos tienen claros los límites desde que son pequeños y se les sigue inculcando con el paso de los años, pues será todo más fácil, irá todo más guiado. Y probablemente porque a lo mejor ahora es verdad que vemos a nuestros hijos adolescentes independientes para algunas actividades básicas de la vida diaria, o sea, eso, para el aseo, para manejarse un poco con poder satisfacer sus necesidades de alimentación, a lo mejor no cocinando grandes platos, sino cogiendo cosas frías de la nevera y llegando al alto de la estantería de la galleta. Pero claro, emocionalmente hablando no son independientes. Es decir, de ellos ahora a lo mejor es que tenemos que estar presentes de otra manera. Es decir, ya no nos toca tanto preocuparnos de qué van a comer, qué ropa se van a poner y que si no tienen la playera A limpia, pues tienen la playera B, porque tienen muchas. Digo, sino estar presentes como de otra manera. Y a lo mejor estar presentes de esa manera es la que nadie nos ha enseñado y nos ha formado para estar como padre y madre. Es decir, ¿cuántos adultos no sabemos definir nuestras emociones? ¿Estoy contenta, estoy triste o estoy enfadada? Es que... O estoy bien o mal. O casi siempre bien, aunque por dentro sabes que estás muerta. Es decir, entonces, claro, a veces nosotros los adultos tenemos que un poco primero formarnos e informarnos, inclusive ir a terapia, para aprender a criar y gestionar todas las necesidades que va a tener mi adolescente. Sí, es un mundo, el de las emociones es un mundo que debería ir de la mano con toda esa evolución, pero en el que no se nos ha formado nunca. A mí un tema también que me preocupa porque me toca por profesión, de decir, es, como hemos nombrado más de una vez, el tema de la educación afectivo-sexual. Yo muchas veces cuando voy de forma voluntaria a ofertar talleres, bien a colegios, a institutos y a entidades sobre educación afectivo-sexual, casi siempre en el instituto tengo la puerta abierta como diciendo sí, por favor, porque es verdad que está en educación y en los programas formativos que hay que dar educación afectivo-sexual, pero los profesores y los docentes dicen, Dios mío, me voy a meter aquí en un pantano en el que a lo mejor voy a salir un poquito manchado de barro. Es decir, en cambio en los colegios siempre nos ponen un poco el freno como diciendo, a ver qué vas a decir, a ver qué vas a nombrar, a ver qué tal. Y nosotros muchas veces los profesionales sanitarios le explicamos a las familias y a los docentes y a los directores que es súper importante y necesario hablar de este tema con los niños, como mismo de las emociones. Porque dices tú, no vamos a hablar del mete, saca, saca, mete, que al final, claro, nosotros los adultos somos los que tenemos la mente sucia. Nosotros somos los que tenemos en mente hablar de educación afectivo-sexual, es en teoría solo hablar de relaciones sexuales íntimas y de como incitar a los niños o adolescentes que hagan cosas que a lo mejor ni se lo habían planteado. Pero no, es que realmente hablar de educación afectivo-sexual es hablar de hábitos de vida saludables en algo importante en la vida, como es cuidar tu salud íntima, tu higiene íntima, tu menstruación, es decir, el chico de tus primeras eyaculaciones, el acné, los cambios hormonales, o sea, realmente prevenir infecciones de orina. No veas la cantidad de pacientes que veo yo todos los días con infecciones de orina de repetición. Y yo le digo, una de las cosas que puedes hacer para evitar tener infecciones de orina es limpiarte de adelante para atrás y no de atrás para adelante, porque si no te traes los bichitos del culete hacia adelante y te da infecciones de orina. Y mujeres de 30 y 40 años nadie les ha explicado que hay que limpiarse de adelante para atrás. Y digo, pues eso es educación afectivo-sexual. Conocerse. Entonces, tú, cuanto antes se lo cuentes a los niños y a las niñas, menos problemas pueden tener. Y luego tenemos el tema de las agresiones sexuales, los abusos sexuales, es decir, ya no solo de gente de distinta edad, sino entre los iguales, y del porno. Al final, nuestros chicos y nuestras chicas, como todos en nuestra vida y a lo largo de la historia, buscan la información que necesitan allá donde la pueden encontrar. Entonces tú, si no la encuentran en un adulto porque no tienen la capacidad ni de escuchar a un profesional sanitario porque no lo dejan ir al cole a dar esas charlas específicas,
Es decir, ni en casa ni en la familia, porque de esas cosas no se habla, pues dices tú, la realidad es que los chicos y las chicas, a día de hoy, la educación que tienen y la forma de relacionarse eróticamente con el otro o con la otra, es con lo que han visto con el porno. Entonces, si todos en algún momento de la vida hemos visto algo de porno, todo es abuso, en el que siempre el masculino abusa del femenino y hace ella todo lo que él quiere, inclusive cosas que no son sanas para la salud. Y luego sin tener en cuenta que es una película, o sea, Es así ficción. como nuestros niños No es la realidad. ven, como nuestros niños ven todos los días, inclusive cómo se rodó Avatar, y ven todas esas cosas detrás de las cámaras, de si, oye, y las aguas, y era esto, y no sé cuánto, y cómo se hizo esta ficción y tal. Sí, claro, nadie le va a enseñar cómo se hace una película porno, pero claro, es que hay que contárselo en algún momento, decir, oye, esto es ficción, como mismo tú le dices, mira, Peppa Pig no es real, es un dibujo animado, pues alguien le tendrá que contar a esos niños, esto del porno no es real, porque ya lo dicen las estadísticas, en teoría, la primera vez que casi siempre los niños tienen en contacto con el porno es a los 8 años. Es decir, no porque a lo mejor ellos lo hayan buscado, sino porque les sale solo. La publicidad. De decir, en alguna publicidad, cuando nosotros les damos el móvil para que se estén callados y quietitos y están todo el día dándole así al dedo para ver un vídeo y otro vídeo del TikTok o de no sé qué. Y muchas veces también, cuando nosotros vemos las noticias de que algún niño, alguna niña ha quedado con algún adulto porque se han conocido por internet, no sé qué, es en los juegos online. Cuando juegan con los amiguitos al Fortnite o a cualquier cosa de esa. Entonces, claro, es en plan de decir, oye, nosotros tenemos limitado el uso del internet a nuestros hijos, el uso de las maquinitas y de los videojuegos. Solo pueden jugar online con sus amiguitos del cole, que lo tenemos todo ahí con el control parental. Pero si los hackers informáticos hackean hasta la inteligencia de España o del gobierno de Estados Unidos, ¿no va a hackear nuestra mierda de control parental que hemos puesto? Que nadie nos forma en esas cosas. Entonces, claro, es decir, realmente que nosotros eduquemos a nuestros hijos y los preparemos a la vida, no es que los estemos incitando a nada, es que los estamos protegiendo y los estamos cuidando y dándole la oportunidad de que en algún momento y en alguna situación relacionada con estos temas delicados, ellos tengan la capacidad de decir, oye, como mi madre me habló de esto, yo puedo ir a hablarle de esto. Exacto. Darles esa seguridad de que pueden contar con nosotros y que somos esa escucha que les va a ayudar en caso de que así nos lo pidan. En cuanto a lo que decías de la sexualidad, sí que es verdad que el alumnado, los jóvenes, ven el porno como algo normal en las relaciones sexuales, de ahí que hayan tantos incidentes y denuncias de menores a menores, porque ellos consideraban que era lo normal tener ese tipo de relación, porque no han hablado con nadie, no han descubierto, nadie les ha expresado que eso no es lo que se hace en las parejas normales, ¿no? No es lo adecuado. Y luego, por otra parte, lo de las redes y los juegos que comentabas, así que es verdad que esa ventana, pues, en cuanto a los hackers, no podemos hacer mucho, pero ahí sí que los límites que hemos puesto, como tú bien decías, solo pueden jugar, mis hijos solo pueden jugar con sus amiguitos, ¿no? Entonces ellos ya están respetando esos límites y esas normas que hay en casa. Entonces, por esa parte, pues lo que decíamos antes de la semillita, si seguimos en esa lucha de que ellos van a venir a nosotros a hablarnos cuando así lo necesiten, pues estar. Es cierto que cuando van creciendo, esos momentos a lo mejor podemos estar toda la tarde con ellos, que ellos tienen como un ritmo diferente a nosotros, ¿no? Como que nosotros ya a las 8 a las 9 ya estamos caos, que nos podemos ir a la cama, y ahí a ellos como que todavía le están dando vueltas a su cabecita y puede que ese sea el momento de que nos digan, pues esto me está inquietando. Entonces es importante también no solo estar, sino darles esa posibilidad, por muy destruidas que estemos a esas horas ya, decirles, dame un minuto y soy toda oído. Porque es verdad que muchas veces ellos esperan o ese momento en el que ya no pueden más, en el que ya su cabecita dice, pues tengo que soltar esto ya,
que muchas veces no es cuando salen del instituto o cuando recién nos encontramos después de nosotras venir del trabajo, sino cuando su cerebro, cuando su cabecita dice, pues ahora, porque si no, el día, la noche se va a hacer muy larga con esto que me está rondando. De hecho, algo inquietante que nosotras, ahora las profesionales sanitarias que nos dedicamos al acompañamiento de la infancia, nos hemos estudiado y formado en el sueño infantil, porque realmente hemos visto la necesidad que las familias tienen un patrón de sueño normal para vivir y después al día siguiente cumplir con las obligaciones que nos toca, pero no es lo mismo el sueño de los niños ni el sueño de los adolescentes. De hecho, hay como distintos tipos de sueños. El sueño, o sea, el tipo de sueño búho, el tipo de sueño, ¿sabes? Como definición o similitud del tipo de sueño como animales, ¿no? Y se ha visto que los adolescentes tienen un ritmo de sueño, unas necesidades de sueño y biológico que son totalmente distintos a lo que les exigimos hoy. Sí. De hecho, en educación se están planteando desde hace años intentar entrar a los institutos un poquito más tarde, porque se ha visto que los niños en esas horas de las 7, las 8, las 9 de la mañana que les pedimos, que se supone que es cuando están más frescos y es cuando tienen matemáticas, cuando tienen esa troncal dura, realmente casi siempre hay más fracaso escolar porque realmente ellos todavía y su cerebro están apagados y dormidos. Entonces siempre se aconseja o que esas primeras horas tengan unas asignaturas más light o realmente posponer la entrada al instituto más tarde. Sí, de hecho siempre se dice, es que vienen del recreo revolucionados. No, es que vienen del recreo despiertos ya. Claro, por las primeras horas no están. Ellos están, pero no están. Entonces les cuesta ir despertando hasta que suele coincidir que ya vuelven del recreo a tope. Pero claro, es el sistema educativo que tenemos el que va marcando el ritmo, que no es el ritmo que ellos llevan. Así es el fin de semana, que no hay cole, se despiertan a las 11, ¿no? Exactamente. De hecho, así es que, fíjate tú, el reloj biológico natural es totalmente distinto al reloj que tenemos en las exigencias de la vida y del día a día. Entonces dices tú, ¿cómo no va a haber fracaso escolar? ¿Cómo van a sentirse los niños que no encajan? Y nosotros realmente también vemos que no encajan, si es que estamos creando un sistema que no está hecho para ellos. Todavía cuando son niños pequeños hay distintas formas de crianza y está, oye, el colegio típico de toda la vida, de 8:30 a 1:30 o de 9 a 2, pero luego hay otras alternativas. Dices tú, oye, pues tienes madres de día, tienes otro tipo de escuelas infantiles que están hasta los 6 años, un poco más Montessori, más respetuosas, pero aquí es que es lo que hay. O entras por ese aro, que para colmo es obligatorio. De decir, o olvídate. Entonces, claro, es que es normal que ellos no encajen, porque es que biológicamente hablando lo lógico es que no encajen. Y no descansa. Es que yo me imagino ese cerebro y esos niños que les exiges y las apretas y las apretas y les exiges, todas en algún momento hemos estado sin dormir y no damos el 100. Si dices tú, me tengo que leer esto 3 veces o tengo que prepararme esto otro 4 porque es que no doy el 100 porque no he descansado. Y ellos tienen un sueño un poco búho. O sea, como bien decías tú, ellos a las 8, las 9, las 10 de la noche, en vez de estar durmiéndose, es que están todavía a tope en su mente. Entonces dices tú, si son un poco búhos, está claro que hay que ir educándole y poniéndole límites, pero no se puede ir en contra de la naturaleza. Sí, ahí pues nada, ahí lo tenemos complicado. Salud y suerte. Ahí lo tenemos complicado, pero sí que, bueno, cuando tenemos varias edades, ¿no? de menores en casa, podemos jugar con el adolescente, por ejemplo, con esa ventaja. Pues esa podría ser una recompensa, que en realidad es la realidad. Venga, tú te puedes ir a la cama un poquito más tarde, ¿no? Si pues, no sé, los límites que hayamos establecido, pues ahí ellos se ven beneficiados, porque realmente si se acuestan tan temprano como el resto de hermanos que tengan, no van a descansar. Claro. Y por eso a lo mejor después también vemos que los adolescentes abusan mucho del móvil. De decir, por la noche, porque dices tú, es que realmente en mi casa se ha acabado el mundo a las 10 de la noche, todo el mundo a dormir, a descansar, no sé qué, no sé cuánto, pero es que yo estoy como un búho. Entonces muchas veces, aunque a lo mejor se ponga la norma de, oye, los móviles fuera de las habitaciones a tal hora, esto, lo otro y tal, ellos cuando todo el mundo duerme se levantan y lo cogen y miran y bichean o encienden su ordenador, su tablet o lo que sea,
porque es que realmente tienen esa necesidad búho de estar... Pero yo creo que también influye mucho, es decir, la rutina que nosotros llevemos en casa. Porque Sí. a las 10 de la noche también es una hora en la que el cuerpo debería estar durmiendo. Entonces, si nosotros estamos, que si sale del fútbol a las 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? O de patinaje, o de la actividad que sea, ya vienen mucho más activos con el cortisol a tope, que si la cena, en vez de ser temprano, se cena muy tarde, ¿no? En la gran mayoría de los países europeos y demás, la cena suele ser mucho más temprano, también por las condiciones climáticas, ¿no? Cómo funciona el día y la noche, que se suele acortar mucho más. Entonces, si nosotros vamos avisando al cuerpo desde antes, con esa rutina de irnos a la cama, de que, oye, poco a poco se va acercando la hora de dormir, pues ese sueño va a aparecer, ¿vale? Es como nosotros, si nosotros salimos de trabajar a las 9 de la noche y ahora me voy a ir a cenar con las amigas a no sé qué cafetería, a escuchar música. Si O al llego a las gimnasio, que hay 11, mucha gente que va o al al gimnasio a las 9 de la gimnasio, noche. si llego a mi Y ya. casa a las 11, no me voy a quedar dormida hasta las 2 de la mañana. Claro. Entonces es muy importante que esa rutina que tenemos antes de dormir, que desde cenar temprano, la ducha, ponernos el pijama, leer un ratito, ver algo en familia, por ejemplo, hablar, tomarte una infusión. Entonces esas rutinas que nosotros incorporamos es importante adelantarlas para que el cuerpo, el cerebro vaya entendiendo que va tocando la hora de dormir. Claro, pero ahí está el Los- acompañarles. Exacto, acompañar, Entonces, los límites, ser el ejemplo. sí, los límites en cuanto a pantallas, porque si no, si las siguen cogiendo, pues Exacto. más les va a costar. Eso sí que se ve Es muy mucho. perjudicial, Es muy sí. frecuente que el alumnado en los centros de secundaria vaya con muchísimo sueño, incluso se duerma en clase, por la Claro. falta de límites con las pantallas. Ese sí que Y podríamos se deja ahí decir a las que es un habitaciones con problema. los móviles. Sí, ese es un problema real del adolescente de hoy. La falta de sueño por estar con el móvil. Y luego esa parte de adelantar sería formación de la familia para poder acompañar a ese adolescente y ayudarle a que esa rutina de descanso sea beneficiosa para... Y es algo que todo el mundo deberíamos hacer independientemente de la edad que Sí, tengamos. sí, Tengamos sí. 15 o 50. Pero lo solemos hacer cuando son pequeñitos. Sí, Exacto, la sí. típica rutina de Exacto. sueño, pero luego ya Pero como ya son mayores, entran todos Se va en el perdiendo mismo... todo. se nos olvida. Se Exacto. nos olvida. Leticia, muchas gracias por venir. Creo que nos has dado una perspectiva un poco diferente de lo que es esa etapa de secundaria, esa entrada al temible instituto. Vemos que ni todo es tan temible y al final, aunque el profesorado no tenga esa formación exhaustiva, ¿no?, del desarrollo del menor, sí es verdad que se intenta trabajar para que esa transición de primaria a secundaria pues sea lo menos caótica para esos menores. Y me quedo sobre todo con que las familias tienen que estar mucho más presentes, no solo en los institutos, y no aparecer solo cuando hay problemas, sino también cuando no los hay, sino sobre todo en casa, porque siguen siendo niños pequeños. Sí, muchas gracias a ustedes. Un placer haber estado aquí y espero que poco a poco esa etapa sea más sencilla para todos. Seguramente que sí, gracias a estas maternidades reales que expresamos todos los días en cada episodio, porque la adolescencia también está ahí y nosotras somos madres en cualquier momento y casi que necesitamos más ayuda, información y formación en la adolescencia, porque estamos todas igual de perdidas. Bueno, y recuerda que si quieres seguir ayudándonos a crecer y traer invitadas fantásticas como es el caso de Leticia, suscríbete a nuestro canal, síguenos en las redes sociales, comenta, comparte y nos vemos en el próximo episodio.